de algunas cosas que se vieron en la isla y de las costumbres, ceremonias y religión de los indios. Habiendo encontrado a la gente de aquella isla más doméstica, y conversando con los nuestros con mucha seguridad, se adquirió conocimientos de muchas cosas y secretos de aquella región, especialmente que había en ella minas de cobre, añil, ámbar, ébano, incienso, cedro y muchas gomas finas y especería de diversas maneras, aunque silvestre, que si las cultivasen, podrían perfeccionarse como la canela fina de color, aunque amarga el jengibre. Muchas especies de moreras para hacer seda que todo el año tienen hoja y otros muchos árboles y hierbas de provecho. De que no tenemos conocimiento. Supieron también los nuestros otras muchas cosas acerca de sus costumbres que me parecen dignas de ser contadas en esta historia, y empezando por las divinas, diré las palabras mismas del almirante, las cuales dejó escritas en esta forma. No he podido comprender en ellos idolatría, ni otra secta, aunque todos sus reyes, que son muchos, así en la española como en todas las demás islas, y en la tierra firme, tengan una casa, cada uno separada del pueblo, en la cual no hay cosa alguna, excepto algunas figuras de relieve. Que ellos llaman cemis, y aquella casa no sirve para otros efectos o servicios que para estos cemis, y para cierta ceremonia y oración que van a hacer los indios en ella como nosotros en la iglesia. Tienen en esta casa una tabla bien labrada, redonda como un taller, en que hay algunos polvos que ponen sobre la cabeza de los dichos cemis haciendo cierta ceremonia. Después se meten en las narices una caña de 2 ramos con la cual sorben aquel polvo. Las palabras que dicen no las entiende ninguno de los nuestros, con estos polvos pierden el juicio, quedando como borrachos. A la estatua referida le ponen un nombre, que creo sea el de su padre, o su abuelo, o de ambos porque no tienen más de una, y otros más de 10, todas en memoria, como he dicho, de alguno de sus antecesores. He reconocido que alaban a una más que a otra, y he visto tenerle más devoción y reverencia, como nosotros en las procesiones cuando son menester, y se alaban los caciques y los pueblos jactándose de que tienen mejor cemi que los otros. Guardans de los cristianos cuando van a estos cemis y entran en la casa donde están, y no los dejan entrar en ella, por cuyo motivo, cuando sospechan que han de venir, esconden los cemis, por miedo de que se los quiten, y lo que causa más risa, es que hay costumbre, entre ellos, de robarse los cemis unos a otros. En una ocasión sucedió que, teniendo los indios sospecha de nosotros, entraron los cristianos en la dicha casa con ellos, y de repente, empezó a gritar el cemis fuertemente y habló en su lengua, por lo cual se descubrió que era fabricada artificialmente, pues la estatua era hueca, y tenía acomodada por la parte de abajo una trompeta o cerbatana que iba a dar a un lado obscuro de la casa, el cual estaba cubierto de hojas y ramos, y escondido entre ellos un indio que decía lo que el cacique quería que dijese. Y advertidos los nuestros de lo que podía ser, dieron una patada al cemi y descubrieron lo que he referido. Pero el cacique, viendo descubierto por los nuestros el negocio, les rogó con grande instancia que no dijesen nada a sus indios, porque con aquella estratagema los tenía obedientes. Esto podíamos decir que tenía un color de idolatría, por lo menos en aquellos que no sabiendo el secreto o engaño de los caciques, creían que el que hablaba allí era el cemi, y todos en general eran los engañados, excepto el cacique que era el que sabía y encubría su falsa credulidad por medio de cuya traza sacaba a aquellos pueblos todos los tributos que le parecía. Igualmente la mayor parte de los caciques tienen 3 piedras, con las cuales tienen gran devoción ellos y sus vasallos. Una dicen que es buena para que nazcan los frutos y legumbres. Otra para que paran las mujeres sin dolor. Otra para tener agua y sol cuando lo necesitaren. Envía vuestras altezas 3 de estas piedras con Antonio de Torres, y llevaré otras 3. Asimismo, cuando mueren indios, les hacen sus exequias de diversas maneras, y de la que se entierran los caciques es el siguiente. Abren al cacique y le secan al fuego para que se conserve entero, de los demás, solamente la cabeza. A otros los entierran en cuevas y les ponen junto a la cabeza una calabaza de agua y pan, y a otros queman en la casa donde mueren, y cuando ven que están en el extremo de la vida, no les dejan acabarla, que antes los ahogan, y esto se hace entre los caciques. A otros los echan fuera de casa, a otros los echan en una hamaca, que es su cama de redes, y les ponen agua y pan a la parte de la cabeza y los dejan solos, no volviendo a verlos más. También algunos que están gravemente enfermos son llevados al cacique y él les dice si deben de ser ahogados o no, y ejecutan lo que manda.
Me he fatigado mucho en entender lo que creen, y dónde van después de muertos, y especialmente procuré saber lo de Caonabo, que era el principal rey de la Española, hombre de edad, de mucho saber, y de ingenio agudísimo, y respondía que van a cierto valle, donde cada cacique principal cree que está en su tierra, afirmando que hallaban allí a sus padres y a todos sus antecesores que comen, tienen mujeres, y muchos placeres y alegrías, y lo mismo respondían otros, como más dilatadamente se contiene en la escritura siguiente que mandé hacer a Fray Román para que recogiese todos sus ritos y antigüedad, porque sabía su lengua, bien que son tantas las fábulas que no pudo sacarse otro fruto, sino que cada uno tiene un cierto natural, respecto a lo futuro y cree la inmortalidad de nuestras almas. Relación de Fray Ramón acerca de las antigüedades de los indios, las cuales, con diligencia, como hombre que sabe el idioma de estos, recogió por mandato del almirante. Yo, Fray Ramón, pobre ermitaño de la Orden de San Jerónimo, por mandado del ilustre señor almirante, virrey y gobernador de las islas y de la tierra firme de las Indias, escribo lo que he podido averiguar y saber acerca de las creencias e idolatría de los indios, y cómo veneran a sus dioses, lo cual trataré en la presente relación. Cada uno, al adorar los ídolos que tienen en casa y les llaman cemíes, guarda un modo particular y superstición. Creen que hay en el cielo un ser inmortal, que nadie puede verlo y que tiene madre, mas no tiene principio. A este llaman Yokaju Bagua Maorokoti, y a su madre llaman Atabex, Yerma o Huacar, Apito y Suimaco, que son 5 nombres. Estos de los que escribo son de la isla española, porque de las demás islas no sé cosa alguna, pues no las he visto. También saben de qué parte vinieron, y de dónde tuvieron su origen el sol y la luna y cómo se hizo el mar y dónde van los muertos. Creen que los muertos se aparecen por los caminos cuando alguno va solo, porque cuando van muchos juntos no se les presentan. Todo esto les han hecho creer sus antepasados porque ellos no saben leer ni contar hasta más de 10. ¿De dónde proceden los indios y de qué manera? La isla española tiene una provincia llamada Caonao, en la que hay una montaña de nombre Canta, y en ella 2 grutas denominadas Cacibayagua y Amayauba. De Cacibayagua salió la mayor parte de la gente que pobló la isla. Cuando vivían en aquella gruta, ponían guardia de noche, y se encomendaba este cuidado a uno que se llamaba Marocael, el cual, porque un día tardó ir a la puerta, dicen que lo arrebató el sol. Viendo, pues, que el sol se había llevado a este por su mala guardia, le cerraron la puerta y fue transformado en piedra, cerca de la entrada. Dicen también que otros, habiendo ido a pescar, fueron cogidos por el sol y se convirtieron en árboles llamados jobos y de otro modo mirobalanos. El motivo por que Marocael velaba y hacía la guardia era para ver a qué parte enviaría la gente o la repartiría, y no parece sino que tardó para su mayor mal. ¿Cómo se separaron los hombres de las mujeres? Sucedió que uno que se llamaba Guagullona dijo a otro, de nombre Yadrubaba, que fuese a coger una hierba llamada digo, con la que se limpian el cuerpo cuando van a bañarse. Este fue delante de ellos, mas lo arrebató el sol en el camino y se convirtió en pájaro que canta por la mañana como el ruiseñor, y se llama Yahuba Bayael. Guagullona, viendo que éste no volvía cuando lo envió a coger el digo, resolvió salir de la gruta Cacibayagua. Entonces Guagullona, indignado, resolvió marcharse, viendo que no volvían aquellos que había enviado a coger el digo para bañarse, y dijo a las mujeres: dejad a vuestros maridos, vámonos a otras tierras y llevemos mucho digo. Dejad a vuestros hijos, y llevemos solamente dicha hierba con nosotros, que después volveremos por ellos. Guagullona salió con todas las mujeres, anduvo buscando otros países y llegó a Matinino, donde muy luego dejó las mujeres y se fue a otra región llamada Guanín. Habían dejado los niños pequeños junto a un arroyo. Después, cuando el hambre empezó a molestarles, dícese que lloraban y llamaban a sus madres que se habían ido. Los padres no podían dar consuelo a los hijos, que llamaban con hambre a sus madres, diciendo mamá, indudablemente para demandar la teta. Llorando así al pedir la teta diciendo tú, como quien demanda una cosa con gran deseo y mucho ahínco, fueron transformados en animalillos a modo de ranas que se llaman tona, por la petición que hacían de la teta, y de esta manera quedaron todos los hombres sin mujeres. ¿Cómo volvieron después las mujeres a la isla llamada Española? La isla llamada Española antes llevaba el nombre de Haití, y así la llaman los habitantes de ella. Anteriormente, esta y las otras islas se llamaban Bougie. Como los indios no tienen escrituras ni letras, no pueden dar buena información de lo que saben acerca de sus antepasados, y por esto no concuerdan en lo que dicen, y menos se puede escribir ordenadamente lo que refieren.
Cuando se marchó Guaguyona, aquel que se llevó todas las mujeres, también se fueron con él las de su cacique, llamado Anacacuya, engañándolo como engañó a otros. También se fue un cuñado de Guajayona, dicho Anacacuya, que entró en el mar, y dijo Guajayona a su cuñado estando en la canoa: «Mira qué hermoso cobo hay en el agua. El cobo es el caracol de mar». Cuando Anacacuya miraba el agua para ver el cobo, su cuñado Guajayona lo cogió por los pies y tirólo al mar. Luego tomó todas las mujeres para sí y dejó las de Matanino, donde hoy se dice que no hay más que hembras. Él se fue a otra isla, llamada Guanin, y se llamó así por lo que se llevó cuando fue allí. Cómo Guajayona volvió a la mencionada Canta, de donde había antes sacado a las mujeres. Dicen que estando Guajayona en la tierra donde había ido, vio que había dejado en el mar una mujer, de lo que él recibió gran alegría, y muy luego buscó muchos lavatorios para limpiarse, por estar lleno de aquellas úlceras que nosotros llamamos mal francés. Fue puesto luego en una guanara, que quiere decir lugar apartado, y estando allí curó de sus llagas. Después pidió permiso para seguir su camino y ella se lo concedió. Llamábase esta mujer Guabonito, y Guajayona cambió de nombre, llamándose en lo sucesivo Viveros y Guajayona. La dueña Guabonito dio a Viveros y Guajayona muchos guanines y muchas cibas para que las llevara sujetas a los brazos, pues en aquel país las cibas son piedras que semejan mucho al mármol, y las llevan pendientes de los brazos y al cuello. Los guanines los llevan en las orejas, que se las agujerean cuando son pequeños, son a cuellos de metal como de florín. El origen de estos guanines dicen que fueron Guabonito, Albeborael, Guajayona y el padre de Albeborael. Guajayona se quedó en la tierra con su padre, llamado Yauna. Su hijo, de parte de padre, se llamaba Yaguaili Guanin, que quiere decir hijo de Yauna. Después se llamó Guanin y hoy lleva el mismo nombre. Como los indios no tienen letras ni escrituras, no saben contar bien estas fábulas, ni yo puedo escribirlas con exactitud. Por lo cual creo que pongo primeramente lo que debía ser lo último, y lo último lo que debía estar antes, pero todo lo que escribo es según me lo contaron, y por tanto, yo lo refiero como lo supe de los indios.